¿Qué pasó con esta mujer? Lo viste seguramente ayer en Tele9. Demandó a AstraZeneca, una cordobesa, ¿verdad? Una cordobesa que sintió un malestar muy profundo, lo que devino en una enfermedad después que se haya colocado una de las dosis en plena pandemia de la vacuna AstraZeneca. Demanda al Estado por 100 millones de pesos y a la compañía inglesa, claro. Pero ¿cómo es esto? Porque nos abre un montón de interrogantes más allá de la historia de ella. Cualquier persona que le haya pasado algo en la salud puede hacer una demanda. ¿Cómo es esto? ¿Qué carriles legales hay que tomar para si uno se sintió damnificado o le pasó algo y en ese momento no se dio cuenta que era por la vacuna? Y ahora sí, porque ve esto. Cintia Castro es abogada y está aquí con nosotros. Es la patrocinante de esta mujer, ¿verdad? No me acuerdo el nombre. Perdón, sos abogada, pero no tenés que ver con el caso de la mujer cordobesa. Y me lo acaban de aclarar. Cintia, ¿cómo estás, doctora? Un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, Cintia, contanos, ¿qué es lo que uno puede hacer con esto o qué es lo que pudiste ver de esta demanda? Bueno, no soy la patrocinante de Sí, la quedó señora claro. de Córdoba, al principio. Bueno, es interesante la presentación que se realizó porque realmente de prosperar va a marcar un precedente para todo el país y para todas las personas que han sido vulneradas en sus derechos, especialmente en la libertad que cada uno tiene con respecto a su salud. Y también pone de manifiesto la incapacidad que tuvo el Estado argentino frente a una contingencia de estas características. Ahora, lo que marca la demanda que en sus partes pertinentes la mujer puede probar y ha probado la situación incapacitante en la que está hoy por los efectos que le produjo la vacuna, efectos que le produjo de manera inmediata. Sí. Ah, eso, Ya el claro, de otro manera día, inmediata. Sí, sí, manera sí. inmediata. Sí. Ahora, Cintia, Sí. ella en la demanda, yo la escuché, habla de que en realidad a ella se le despierta el síndrome de Guillain-Barré, que es conocido en realidad porque te produce cierta afección a los movimientos. Y en este caso ahora la justicia lo que va a tratar de comprobar es si esto se despierta fortuitamente o porque la vacuna técnicamente despertaba esto. ¿Esto están los considerandos del propio laboratorio? Porque Acordate que retiraron la vacuna, retiraron la porque fueron vacuna. varios casos, incluso otras demandas en otras partes del mundo, en Yo hablé- Inglaterra, Claro, ¿no? acá no Perdón. se usa ya AstraZeneca y en lo que es Europa hay un juicio de 51 personas contra el laboratorio. Correcto, correcto. Lo que cuentan desde el laboratorio que es que ellos ya habían pedido retirarla de antemano porque hay un permiso que le tiene que otorgar la Unión Europea que se lo termina concediendo porque ya no había demanda. Y después de retirarla empiezan a producirse todos los juicios y este sobre todo colectivo que son 51 personas con efectos, entre ellos trombosis. Retoma, Sí, Dieguito. por eso la pregunta iba en relación a esto, digamos, ahora se va a tener que ir por un largo camino, digamos, que toda esa historia se acepte. Bueno, el síndrome que esta mujer padece daña las neuronas y le introduce una debilidad muscular y parálisis. Si no me equivoco, es del 76% la incapacidad que se le ha Mucho. constatado. Ahora, con respecto a AstraZeneca, sí tiene un juicio, dijo que podría llegar a existir, y eso quedó documentado en los tribunales londinenses, que podría llegar a existir admitiendo efectos secundarios. El asunto es que esta vacuna, como todas las vacunas, era una droga experimental, pero tenía dos cláusulas AstraZeneca. Una es con respecto a la indemnidad patrimonial. Eso representa que no se le Se aprobó podía en el iniciar Congreso. acciones al laboratorio. O sea, un impedimento de iniciar acciones al Pero laboratorio doctora, por ser una droga experimental. doctora, ¿quién tiene que aceptar ese convenio? ¿La persona que se coloca o el Estado que compró las vacunas? Bueno, la otra cláusula justamente es la confidencialidad del contenido. Las personas no tenemos, hasta el día de hoy, el conocimiento de cuáles eran los viables que se estaban utilizando. Por lo tanto, se violó el consentimiento informado que tenemos todos para poder saber si nos aplicamos o no nos aplicamos determinada vacuna. Hay una ley. Ahora, el Estado es el responsable. Sí. Porque hay una ley, la que yo me acuerdo, estaba trabajando en diputados en ese momento, la 27573, que es la ley de vacunas destinadas a generar inmunidad
adquirida contra el COVID-19. Esta ley, una de las cláusulas era la protección de las empresas, ¿se acuerdan? Que estaban en Claro, y discusión. Que tanto revuelo causó en su momento. Exactamente, Sí. porque de alguna manera le garantizaba que el Estado no iba a hacer ninguna demanda a la vacuna en caso de no funcionar o lo que fuera. En este sentido, ¿esta ley puede entorpecer la demanda de esta mujer, que es privada, lógicamente, pero puede hacer algo? Bueno, el Ministerio de Salud en el año 2021, mediante una resolución que sacó en ese momento el gobierno de Aníbal Fernández, reconoció que las vacunas contra el COVID forman parte y formaron parte de un ensayo clínico. Entonces, frente a la protección que el Estado en ese momento y bajo las decisiones de ese gobierno de proteger a los laboratorios, y deben salir a enfrentar y hacerse cargo de la salud de los ciudadanos de Ahora, todo el doctora, país. Por eso no voy a salir yo a defender los laboratorios, que bien tienen quien lo defienda. Ahora, hay una realidad. Había una situación de emergencia global nunca antes vista en la historia de la humanidad, con miles de millones de personas contagiadas, que eso es real y hay evidencia científica, y de alguna manera los estados permitieron una fase 3, porque no es que comenzaron a ensayar en fase 1, con fase 3, y se hicieron millones de inoculaciones con vidas salvadas. Es decir, no digo que usted sea defensora de los antivacunas. Quiero decirles a los antivacunas que es verdad, lamentablemente esta gente, y tiene todo el derecho de demandar a los laboratorios, pero son contados con los dedos de 4 100 de manos. cada Hay- 100.000. Se levantaron, o sea, quiero decir, con la vacunación está estimado que se salvaron la vida de 6 millones y medio de personas. Y el riesgo de esto era, tengo entendido, que es 4 de cada 100.000, 4.5 Sí. de cada Era un 100.000. riesgo- Los Digo por- casos que ya Sí. han sido documentados de este tipo de trombosis con la AstraZeneca. Sí. Porque, Para no demonizar, a ver, decís. el tema, a ver, es que es claro. Por Que es un supuesto montón que la igual. persona damnificada es el 100% de su propia Obvio. estadía. Sí, ni que, y 4 de cada 100.000 son 4 vidas. Son 4 vidas que hay que podríamos haber sido respetarla, y me cualquiera de parece nosotros. perfecto que Yo tengo todas accionen. AstraZeneca, pues. Está bien que accionen contra quienes Sí. correspondan. Ahora, en términos de el mensaje, me parece que hay que ser serios. Si nosotros defendemos la evidencia científica de 4 personas cada 100.000, hay que decirles que hay, ¿cuántos? 90 y pico de mil personas No. que se han salvado. Y además que porque también es evidencia científica. Tampoco sabemos la secuencia de aquel que tuvo COVID, transita la enfermedad, no se vacunó, las consecuencias que puede tener de acá a 10 años. Digamos, tampoco lo vamos, Totalmente todavía no de lo acuerdo. sabemos, porque esos estudios Y todavía también no es se han hecho. contrafáctico lo que dicen, no, pero pará, si no se hubiesen vacunado, por ahí también se salvaban igual, pero es contrafáctico. Igual no podemos debatir, quiero decir, no sé si no podemos, perdón. A lo que voy es, todas las vacunas tienen efectos secundarios No, y uno, claramente. uno No sabemos. tiene que aceptar y saber cuando claro, vos vacunás hasta un a tus medicamento hijos, cualquiera en la vos vacunás a tus contraindicación. hijos, Sí. hay un calendario de vacuna Sí. obligatorio y lo haces en pos de un bien porque sabes que las secuelas de esa enfermedad pueden ser más graves. Ahora, en este caso, mi pregunta, el juicio es AstraZeneca. ¿Esta mujer se podría sumar al juicio colectivo que hay en Europa? ¿O lo tiene que hacer independientemente ella? Digo, porque hace mucho, hace más fuerza lo que es una demanda colectiva de 51 personas que la de una sola. En principio la responsabilidad es el Estado, sobre todas las cosas, porque es el Estado quien dejó ingresar una droga experimental. Ahora, con respecto a lo que ustedes dicen, en respecto a los antivacunas y si esto responde en términos de porcentaje, a esta mujer que quedó incapacitante no le podemos decir que el 90% en el mundo quedó bien y que bueno, que se las tiene que aguantar, porque la No, verdad que para sería nada. hasta deshumanizante. Por eso Pero dijimos que ella es el 100% de su propia como estadística. por eso, el que el Estado emplee el interés público es una facultad de carácter extraordinario que tiene el propio Estado para decir, frente a la inmunidad de toda la población, considero Bien. que la vacunación, y bajo el respaldo de la OMS, porque también la Organización Mundial de la Salud había resuelto con respecto a estas circunstancias, pero el Estado tiene que ser garante de todos los ciudadanos. Muy bien. Entonces, en la demanda, ¿qué es lo que se dice? Que el Estado actuó de manera negligente, de manera culpable, y que frente a la obligatoriedad que se les exigía, y la demanda dice de manera muy clara, un pasaporte sanitario
Y si eso no se tenía, o sea, que era por el apuro de vacunar, que se les entregaba el certificado, que se utilizaba como un instrumento de intimidación. Entonces, que las personas que no tenían ese instrumento terminaban siendo muertos civiles con la imposibilidad de salir a la calle, Bien. no poder trabajar y mucho más porque además los medios de comunicación estaban mucho más centrados, y esto lo Sí, digo sí, yo, se entiende en los- perfecto, obviamente. en la información, Sí. en la información política, más allá de las cuestiones que las vacunas podrían Claro, eso lo llegar a eso lo generar. tendrá que Nadie- dirimir, pero eso se tendrá que dirimir en la justicia, Sí, ¿no, Karin? exactamente, gracias Lola. Sí, sí, es así. Vamos a cambiar de tema y te vamos a aprovechar, Cintia Castro, la doctora que está ahí con nosotros hoy, porque se ha conocido un tema en estas últimas horas, un fallo muy polémico. Nos vamos a Cipolletti, Río Negro. Tantos casos de padres, en este caso sí, varones, que no pagan la cuota alimenticia. ¿Qué dijo la justicia frente a la demanda de la mujer? La va a pagar los abuelos. ¿Cómo es esto? La jubilación, van a sacar plata de la jubilación de los abuelos para darle a esta mujer. Momento, porque ya veo que ahí se me sulfuran del otro lado. Vamos a ver este caso, doctora, y qué clase de jubilación tenían también, ¿no? Y cómo era el caso específicamente. Te escuchamos, Cintia. Bueno, el fallo específicamente decía que el papá pagaba desde hace un par de años solo 5.000 pesos. Sí, eso. Y los menores son dos niños. Entonces, la ley y la convención del derecho del niño a tener rango constitucional impone la subsidiariedad legal en favor de la integridad de los menores. Entonces, vos pagas 5.000 pesos, la justicia dice no tenés forma de poder compensar al menos los gastos básicos, que es la comida. Vos con 5.000 pesos no haces un pedido. No, de nada, pero ¿cómo no es vas esto al- que se vaya nada. a los abuelos? Uno entiende que no es la mínima, evidentemente, la que cobran. ¿O sí? ¿Has visto otros casos así? Bueno, el deber alimentario de los abuelos constituye, para que quede claro, una obligación civil. Y su fundamento es la solidaridad familiar, y eso está garantizado a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde se incorporan las convenciones y los tratados internacionales. Entonces, en materia de alimentos, la tutela judicial debe ser absolutamente efectiva. No se puede decir dejar afuera a la familia cuando una persona no puede cumplir con su Correcto. responsabilidad parental. Pensando en los niños, lógicamente, ¿quién es el más cercano que puede ayudar? Se entiende así, porque si uno piensa, ay, pobres abuelos, le sacan la plata No, es para darle a acá los la pibes persona que proteger son es los el niño. nietos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa Son cuando los un nietos. abuelo es un jubilado que no llega ni siquiera a poder comprar sus propios medicamentos? ¿Eso es tenido en cuenta por la justicia como alguien no obligable a poder pagar la cuota? Bueno, en este caso en particular se le descuenta el 5% en carácter alimentario a los abuelos, a 5%. la abuela y al abuelo, el 5%. Claro, es poquito. Muchos padres están pagando alrededor entre el 20 y el 30% de su sueldo bruto. Bien. Entonces, la obligación que se le impone a los abuelos es en favor de los menores, no es en contra de Bien. nadie, es Sí, en sí, favor sí, de sí. los menores. Como así también tienen el derecho de pasar tiempo con sus nietos, de Sí, compartir claro, la vida claro. misma. Y bueno, y ahí el que tiene que pensar si el abuelo jubilado y se le descuenta es el padre que no puede cumplir. Exactamente. Gracias, doctora. Ha sido muy amable. Cintia Castro, un placer tenerte. Gracias a ustedes. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego.